¿Reconocéis esta gráfica? Intenta representar ese momento que todos vivimos algún momento en producto, ¿no? Arriba, abajo, ¿no? Ese momento en el que aciertas o fallas, ¿no? Unos días te sientes James Bond salvando el mundo por decimonovena vez, ¿no? Precisión, ejecución. Y al día siguiente, uff, no hay nadie al volante, ¿no? Parece que eres Homer Simpson llevando a su hermano millonario a la quiebra, ¿no? Y claro, así, ¿quién va a tener un buen ROI? Y esto es justo de lo que venimos a hablar hoy. Antes de continuar, me gustaría daros las gracias por estar hoy aquí y haciendo honor a que estamos en el Kinépolis. Creo que habéis aportado por una película de cine independiente, ¿no? Un título sugerente, pero al director no lo conocéis, ¿no? Y para un poco comulgar con el ejemplo, os quería dar 3 avisos. Uno, no estoy contento con mi ROI y creo que tampoco lo voy a estar nunca, pero es un poco la obsesión y hoy os compartiré un poco cómo lo he mejorado. Dos, voy a decir cosas obvias, pero para mí no menos importantes. Y tres, estoy limitado por lo que sé y por lo que he experimentado o vivido, ¿no? Dicho eso, ¿cuál es mi experiencia? Pues bueno, soy Álvaro, trabajo como Product Team Lead en IKEA, dentro de la parte de IKEA Home, que como han comentado las compañeras, es una plataforma de servicios del hogar donde intentamos replantear el Service Marketplace. Pero antes de hacer producto, trabajaba en el mundo consultoría, como muchos de nosotros, y antes venía del mundo creativo. Y bueno, capital riesgo, ¿no? Os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver con IKEA? Bueno, pues yo me uní hace 5 años a IKEA, a la parte de B2B, trabajando en IKEA for Business, y dentro de un área muy específica que era nuevo negocio. En esta parte, justo nos enfocábamos en capital riesgo para los anglosajones, Venture Capital, y en esta parte lo que hacíamos era justo jugar, ¿no? Con lo que hace el capital riesgo, buscar alto retorno con inversiones de alto riesgo o alta incertidumbre, ¿no? Y bueno, aún recuerdo esas primeras semanas donde empezábamos a hablar un poco con el equipo, ¿no? Cómo queríamos trabajar, cuál era la estrategia y cuál era la mentalidad que queríamos tener. La presión empezaba a llegar y encontramos una primera oportunidad. Era un portal para ayudar a las grandes empresas y sus empleados con el trabajo desde casa. Todos recordaréis aquel boom que sucedió con el COVID, ¿no? Y era buena por 3 motivos principalmente. Una, era una oportunidad que nos iba a ayudar a entender si éramos buenos trabajando o no con la estrategia que habíamos pintado, y para mí quizás la más importante. La segunda, era una oportunidad donde IKEA ya tenía cierta demanda, teníamos grandes clientes tocando a la puerta. Y tres, era una situación de ahora o nunca, ¿no? Todos sabemos el COVID, o entrábamos en ese momento o no tendría sentido. Y bueno, diré que la suerte nos acompañaba y lo que nos sucedió es que el resultado de la solución empezó a funcionar muy bien. Hicimos un por 8 en ventas y en satisfacción durante los primeros 4 meses y seguía subiendo exponencialmente durante los siguientes, ¿no? Crecimos con nuevos clientes y nuevos países. Ganamos muy buena reputación internamente, como os podéis imaginar, y esa era parte de también la apuesta que teníamos en el capital riesgo dentro de IKEA, ¿no? Hacer ver que podíamos expandir la visión de IKEA con nuevas soluciones del hogar. Sí, diré que nos sentíamos un poco precisos como James Bond, ¿no? En esa parte cuando estábamos en la curva alta, ¿no? Incluso empezamos a mirar nuevas maneras de expandir la visión del producto. Pero algo nos acechaba y se complicó. Todos recordáis ese momento tan bonito en el que podías tener una llamada mientras sacabas la lavadora, ¿no? Pues justo eso cambió, ¿no? Y todos volvimos a la oficina. Y los resultados de esa solución empezaron a caer. ¿Qué hicimos? Empezamos a buscar nuevas oportunidades. Empezamos a diversificar y diré sin éxito. Sin éxito por 2 motivos. No teníamos ni buenos resultados de negocio ni buenos aprendizajes. Como os queréis imaginar, tuvimos mucho tiempo de debate, ¿no? De cómo podíamos mejorarlo. Y en este momento pues nos sentimos un poco como no hay nadie al volante, ¿no? Éramos otra vez Homer Simpson, pero además no teníamos a Bar para culpar de lo mal que lo estábamos haciendo. Y justo en ese momento recuerdo una conversación con unos managers que lanzaron una pregunta que nos hizo plantear de nuevo todo lo que habíamos definido, ¿no? Esa pregunta nos conectó mucho con el ROI, y es esta que estáis leyendo aquí, ¿no? Cada día costáis más de 4.000 euros. ¿Cuál es el mejor retorno que podéis traer, ¿no? Eso nos hacía plantear si la estrategia que teníamos era buena, incluso nos hacía plantearnos si el propósito o incluso el tamaño del equipo era el adecuado. Y esto es lo que nos conectó a nosotros con el ROI, con el retorno de la inversión. Pero bien, ¿y qué es el ROI?
El ROI, bajo la definición clásica, habla de ese beneficio neto dividido entre el coste de inversión multiplicado por 100. Como diría mi abuelo, no habla más de cuántas gallinas entran y cuántas salen. Y si entran más que salen, estaremos contentos porque habremos ganado más de lo que hemos invertido. Pues bien, teniendo eso en mente, nosotros aprendimos, y diré que muy a las duras, como muchas veces pasa en producto, cómo podemos mejorar el ROI y prever un poco mejor el ROI cuando invertimos en una nueva oportunidad. Y os voy a contar algunos ejemplos. Estábamos buscando nuevas oportunidades y topamos con una que estaba dentro del mercado inmobiliario. Básicamente, las promotoras buscaban una mejor manera de inspirar a sus futuros compradores sobre esa lista de casas que iban a vender, pero que aún no tenían construidas. IKEA para nosotros nos parecía un buen momento. Nosotros podríamos ayudarles a ellos a inspirarles mejor, pero también estaríamos en el primer momento en cuanto a la necesidad de amueblar un nuevo hogar, estuviéramos ahí, ¿no? Claro, era un win-win perfecto, pero diré que nos faltaba confianza para saber si realmente iba a tener buen retorno a esa inversión. Entonces invertimos en el proceso muy clásico de Lean, en la parte de validación, ¿no? Hicimos un proceso de ideación, validación cualitativa y avanzamos con esa parte, ¿no? Hasta conseguir unos resultados que nos dieran confianza. Y ahí, tras unos meses, nos lanzamos y construimos. Lanzamos el producto y ¿qué sucedió? Nada, absolutamente nada, desastroso. IKEA sacó poco retorno. Como os podéis imaginar, volvimos a sentirnos Homer Simpson y haciendo alusión a las gallinas, 3 gallinas salieron y ninguna entró. ¿Pero qué aprendimos detrás de esto? Aprendimos el tiempo de retorno. ¿Cuánto tiempo queremos o a veces podemos esperar hasta tener un retorno? Que quizás en producto hablaría más de tiempo de aprendizaje. Entonces, está claro que cuando hacemos Lean, la validación cualitativa y la validación por fases o aprendizaje por fase nos ayuda mucho a reducir el riesgo. Pero hay en ciertas oportunidades que eso, en nuestro caso, no ha tenido mucho sentido. Y os contaré en cuáles. En estas que tienen alta incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando estamos con alta incertidumbre, creo que todos podemos reconocer esa situación en la que 100 clientes te dicen voy a pagar por esto, lanzas a producción y nadie pone la tarjeta, ¿no? Entonces es bastante traicionero. Y claro, eso nos hacía dividirnos entre cuál es la oportunidad donde tiene sentido hacer esa fase de validación cualitativa o aprender en fases, digamos, o vale más la pena a por ir algo con más inversión, más tangible y directamente aprendemos en producción. ¿Por qué? Porque realmente lo que buscamos es entender lo que hace un cliente y no lo que dice, ¿no? Siempre está ese salto. Y eso ahora, cuando nos enfrentamos a una nueva oportunidad, nos ayuda mucho a entender si en esta oportunidad queremos hacerlo de una manera u otra para controlar mejor el ROI. ¿Qué otros ejemplos tengo? Como veréis un poco ya con la guía de las gallinas, en este nos salió un poco mejor, ¿no? Este salieron 2 gallinas, pero volvieron 3, tuvimos mejor retorno. Esto tiene que ver justo con el producto en el que estamos trabajando ahora, con IGA Home, que llevamos ya un par de años. Recuerdo una época, un periodo donde estábamos teniendo muy malos resultados. Y como trabajando en Ventus Capitals, te marcas distintas líneas, ¿no?, que te ayuden a tomar una decisión. Se acercaba el final del cuatrimestre y si los resultados no se conseguían, seguramente íbamos a parar la inversión. Entonces, durante esa época de malos resultados, se identificaron problemas, pero las soluciones no llegaban. Hablando un poco con el equipo, lo que nos estaba pasando es que el alineamiento estaba costando mucho. Y claro, nosotros veíamos el reloj, ¿no?, sonar de decir, no vamos a llegar, ¿no? Vamos a dejar de tener que invertir en esta solución. Y me recuerdo una mañana que estando en la oficina con un diseñador y con un ingeniero nos comprometimos a, en ese mismo día, solventar varios problemas y lanzar a producción. Diré que sin alineamiento necesario, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues bueno, los resultados mejoraron y lanzamos. Y diré que en ese momento nos sentimos un poco James Bond todos en el equipo, pero para mí a nivel personal fue un poco distinto, porque como os podéis imaginar, sin el alineamiento necesario, me tocó pedir tantos perdones como transacciones de más entraron, ¿no? ¿Y qué es lo que aprendimos aquí? El coste de demora, ¿no? Es verdad que cuando estamos pensando en el coste de demora tenemos que pensar cuánto cuesta que hagamos algo ahora versus que lo hagamos la semana que viene, ¿no? Y sobre todo en oportunidades de alta incertidumbre y el capital de riesgo, el tiempo corre en tu contra, ¿no? Y es verdad también que dentro de producto es súper clave el alineamiento, ¿no? Sobre todo cuando te rodeas de buenos product engineers, product designers, ¿no?, y tus colegas de negocio para tomar una decisión rápido. Pero la decisión rápido todos sabemos que no llega y que no existe, ¿no? Lleva tiempo siempre y el alineamiento es una cuestión de invertir tiempo,
que a fin de cuentas es invertir coste. Esto ahora a nosotros nos ayuda cuando nos enfrentamos a una nueva oportunidad, cuánto tiempo podemos invertir en alineamiento antes de tomar la decisión. Y esto nos ayuda a que la decisión se tome a tiempo para que el tiempo el coste de demora, perdonad, sea el adecuado y no nos fastidie el retorno al final. Y llegamos a la última de los ejemplos. Gracias por apostar por el cine sueco, como veis. En este caso también el ROI nos salió bueno, pero diré que más por el aprendizaje que por el resultado de negocio. Trabajando en este mismo producto, IKEA Home, estábamos buscando una manera de adquirir tráfico. Teníamos una oportunidad identificada que era la inspiración, obvio, ¿no? Toda la gente ve IKEA y espera inspiración. Pero nosotros trabajamos en algo distinto a los muebles, era servicios del hogar, ¿no? Entonces hicimos esa fase de definición, refinamiento de soluciones y llegamos a una que pintaba muy ambiciosa. Tiene que ver con una inspiración de cómo podías mejorar la eficiencia de tu casa a golpe de móvil y escaneando tu casa. Como os podéis imaginar, cuando llegamos a la fase de estimaciones, el esfuerzo era alto, el coste era alto. Y esto nos hacía un poco pensar internamente cómo podíamos atacarlo. ¿Por qué? Como nos pasa a todos en producto, tenemos acuerdos ya hechos, ¿no? Tenemos un roadmap y la capacidad era muy limitada, ¿no? Entonces, claro, se volvió en algo muy desmotivador en el equipo, ¿no? Intentamos darle la vuelta. Dijimos, ¿qué capacidad podemos invertir? 2 semanas. Nos planteamos, vamos a invertir 2 semanas e intentamos sacarlo en 2 semanas, pero con un compromiso claro entre todos. Cualquiera de los escenarios o resultados posibles sería bueno. Si conseguíamos lanzarlo, genial. Si no lo conseguíamos, habríamos aprendido a cómo reducir el coste. ¿Qué pasó? Lanzamos. Tuvimos la suerte de nuestro lado nuevamente. James Bond volvió a la acción. ¿Y qué aprendimos aquí? El apetito de inversión. Es verdad que cuando hablamos de Scrum tenemos todo un proceso en el que la definición y refinamiento pasa al principio y luego al final descubrimos cuál es el coste para lanzar eso. Y ahora nosotros nos planteamos, ¿es este realmente el camino que queremos hacer? Porque cuando hablamos de capital riesgo, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el apetito de inversión, cuánto realmente queremos invertir, ¿no? Entonces ahora nos retamos un poco, incluso le damos la vuelta. Antes de empezar con la definición, nos decimos, ¿realmente cuánto podemos invertir en esto? Sabiendo que tenemos muchas otras cosas que tenemos que hacer. Y eso nos ayuda a dirigir un poco la creatividad. Y esto lo conecto con mi pasado. El mundo creativo trabajamos con briefings, que no es más generar límites, pero límites con un propósito, para dar dirección a la creatividad y, en este caso, dar dirección a que redujéramos el coste de inversión. Y bueno, estas preguntas al principio de una nueva oportunidad a día de hoy nos ayudan, ¿no? Como el coste de demora, el tiempo de retorno o el apetito de inversión. Pero diré que son solo algunos de los retos que nos encontramos en el día a día. Como le sucede a James Bond, siempre hay un nuevo contratiempo esperando, ¿no? Entonces, se vuelve complicado identificar cómo actuar siempre y no hay una fórmula perfecta. Pero sí que debo decir que veo un patrón en común en todas ellas. Y si me preguntas cuál es mi mayor enemigo para un ROI, un buen ROI, lo tengo claro. La falta de decisiones. Suena obvio, ¿verdad? Pero realmente la falta de decisiones habla de la implicación en tener que buscar opciones. Porque tener decisiones implica tener opciones y no siempre se ven. Las preguntas que os he compartido nos ayudan a encontrar nuevas opciones, ¿no? Sobre todo al principio. Pero además pasa otra cosa, que cuando las buscas, aunque sea con nuevas preguntas, hay veces que no existen. ¿Qué hacemos ahí? Algo que me gusta aún más, las creamos. Porque no estamos aquí como product managers o product designers o product engineers para elegir entre los caminos que hay, estamos aquí para elegir el mejor camino. Y muchas veces eso pasa por crearlo. Porque cuando creamos opciones, multiplicamos posibilidades, multiplicamos opciones y tendremos mejores opciones de mejorar nuestro ROI. Porque cuando tenemos opciones, incrementamos decisiones, el ROI deja de ser una apuesta y se convierte en diseño. Gracias por invertir hoy en mí.